Hola, yo soy Fer Dablo, soy parte de Aquelarre de Tinta. Somos una editorial independiente que tenemos dos líneas temáticas, que es la de la comunidad LGBT y de feminismos antipatriarcales. También en conjunto con esto realizamos clubes y talleres de lectura y de escritura para vincular más y hacer más horizontales los procesos editoriales, tanto entre las personas que editamos como las personas que escribimos, las personas que leemos, y volver estos procesos mucho más comunitarios y siempre desde otro lugar, ¿no? Desde la comunidad, desde pues la diversión y volverlo más literario. Nosotros somos Aquelarre de Tinta y yo soy Feranda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabián López y mi iniciativa cultural tiene el nombre de Puchi Puchi. Y Puchi Puchi es una iniciativa cultural dirigida a adolescencias y a infancias LGBT con el propósito de compartir referentes e información para su sano desarrollo integral en esas etapas de la vida donde nos preguntamos qué somos, para dónde vamos, qué queremos, cómo nos conocemos. Actualmente yo soy una persona egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Soy artista escénico, investigador en no binario y artista drag. Y pues bueno, gracias a este interés de combinar las artes escénicas, el travestismo, la información para seguirnos nutriéndonos como personas diversas, es que llegué a piso 16 y todas esas ideas y preocupaciones, necesidades, las he ido trabajando, explorando y pues bueno, preparando para que en un futuro ya muy cercano pueda salir a la luz y se puedan compartir con este público que una parte yo fui, que en un momento también tuve esas preguntas y tuve inquietudes y que me hubiera gustado que quizás un personaje drag con pestañotas, pelucotas y muchos colores me respondiera o me compartiera algunas preguntas y referentes, ¿no? Para orientarme, pero eso es todo. Yo soy Fabián. Hola, Fabián, ¿qué tal? Pues qué gusto conocerte, aunque sea así en la virtualidad. Bienvenida a este espacio. Y pues, ¿dónde sale precisamente Puchi Puchi, no? O sea, ¿cuál es la inspiración de este personaje drag? ¿De dónde viene? ¿Tiene una casa? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuáles son sus intereses? Cuéntamelo todo. Ay, claro, no, Fer, pues el gusto es mío, la verdad, qué lindo también conocer que Piso 16 alberga más iniciativas LGBT, entonces eso está súper padre que nos hayan conectado. Y bueno, Pucci nace a partir de una mera necesidad personal y también política, ¿no? Creo que cuando yo me acerqué en el drag, se me fue como muy inculcado el hecho de que se hace drag por una razón política y por lo cual tú quieres luchar, ¿no? Entonces, yo recordaba que en mi niñez, ¿no? Y mi adolescencia fueron como procesos como crueles en el sentido de no saberme como persona, ¿no? Que, o sea, me sentía como un ente extraño en el hecho de saber que me gustaban niños o que mi identidad, no, o sea, no me sentía como cómodo en como referenciándome a mí como hombre, sino que decía, es que soy algo más, entonces, descubrí, ¿no? Que existían como muchas cosas personales en las cuales yo tenía que ir trabajando y que me hubiera gustado como que también trabajar en ese debido momento. Y de ahí creo que fue construyéndose una imagen de un payasito lleno de color y de formas muy extravagantes, con millones de telas muy pomposas. Y poco a poco fui sanando aquellas heridas de la infancia y de la adolescencia que estaban ahí abiertas, ¿no? Y que seguían como rodeándome en mi vida, sino que también había miles de personas al ver mis shows que también se hacían las mismas preguntas y las mismas, bueno, los mismos cuestionamientos y los mismos dolores, ¿no? Que compartíamos. Entonces dije, oye, espera, entonces esto también es colectivo, ¿no? Creo que es algo importante en el cual Puchi Puchi se inserte en este mundo o en la sociedad o en un teatro, en un bar, en la calle, que se cuenten esas historias, ¿no? Y bueno, de ahí sale también que yo pertenezco, tengo una familia, la familia no tiene como un nombre como tal cual, nos llamamos como la carpa de payasitos, pero mi madre se llama Dianar del Diablo, ella también tiene un drag clown, también que es como para toda la familia, y ella fue como el primer referente que yo tuve de drag que me acompañó para guiarme, para asesorarme, para enseñarme otras posibilidades. Y pues nada, creo que esto es como la construcción de mi personaje y el por qué existe y el por qué lo traje, ¿no? Pero mira, ahora que tú me hiciste esta pregunta del por qué con la Pucci, yo también quisiera preguntarte cómo es que surgió cómo surgió Aquelarre de Tinta, cuál fue la necesidad como colectiva o del equipo o tuya de decir, necesitamos una editorial
LGBT que promueva discursos de feminismos antipatriarcales? O sea, ¿cómo es que surgió? Pues mira, somos 4 personas ahorita en Aquelarre, soy yo, Fer, Mitch, Luis y Diana. Nosotros somos pues básicamente lo que hay detrás, lo que ves es lo que hay. Y 3 de nosotros, Mitch, Luis y yo estudiamos letras inglesas en la facultad, entonces pues somos unas nerds que leen básicamente, ¿no? Y en las cosas que estábamos haciendo, pues nuestros proyectos ambos eran como o de la comunidad LGBT o de cosas de feminismos, ¿no? Nuestras cosas ahí de titulación. Y un día surgió la idea de hacer una editorial al futuro porque ya sabes, cuando estudias letras lo primero que te dicen es que no hay nada, no te vas a morir de hambre. Y estábamos comiendo pizza justamente para hacerlo más dramático. Y surgió la idea de hacer una editorial así como muy a futuro, ¿no? O sea, dijimos, claro, en algún punto de la vida lo lograremos, ¿no? Como dentro de 10 años, cuando ya tengamos trabajos estables y seamos más personas más grandes, ¿no? Pero la verdad es que vino una pandemia y hubieron muchísimas cosas, entonces como que empezamos a trabajar en eso y desde ese día, ¿no? O sea, a mí me dijeron, es que para hacer una editorial pues no lo puedes hacer sola, ¿no? Que fue, eso creo que es una semilla integral de Aquelarre y estábamos ahí como roomies, te digo, pues, todos estudiábamos juntos, ¿no? Entonces éramos harina del mismo costal y dijimos, sí, claro, ¿no? Nos gusta leer esto, pues si a mí me gusta leer esto, ¿por qué no voy a hacer que la gente lo lea, ¿no? Y era una parte, pues, que sí nos preocupaba porque nosotros estudiamos letras inglesas. Entonces nos dimos cuenta que mucho de lo que leíamos justo de la comunidad LGBT o de feminismos venía de Estados Unidos, venía de Reino Unido, venía de España. Y dijimos, esto también debe de existir aquí, ¿no? Entonces fue como la semillita. Y sin querer queriendo, ahora sí, la pandemia nos llevó a que pues empezáramos a trabajar en eso. Ya cuando menos lo pensamos, ya era real, ¿no? O sea, ya teníamos un libro escrito, ya teníamos como libros distribuyéndose, estábamos yendo a ferias y dijimos, wow, o sea, ya no pasaron 10 años, ¿no? Pero empezó de eso, de que pues nosotros queríamos leer más cosas así, ¿no? LGBT, más cosas acerca de nosotras, las mujeres aquí en México, ¿no? O sea, como que fuera nuestra realidad, ¿no? Ver como esto que venía de otros lados, que está muy padre y también nos ayudó muchísimo, pero pues al final son sensibilidades distintas, ¿no? Entonces dijimos, esto también existe aquí y existe porque nosotros lo vemos, ¿no? O sea, porque hay gente alrededor de nosotros que está escribiendo de esto, porque hay gente alrededor de nosotros que está leyendo de esto, entonces, ¿por qué no darle más espacio a esto? Y de ahí surgió, entonces ha sido una locura, pero aquí estamos. Y bueno, o sea, justamente hablando de esto, ¿cómo llegas al teatro con el drag? Porque creo que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba viendo el proyecto, porque normalmente pues el drag lo ves más como por fuera, ¿no? O sea, como justamente en otros circuitos, como en bares, discotecas, o sea, sí, es muy político, pero lo ves como más como un espectáculo de fuera, que normalmente no está en teatro, ¿no? Y ahorita que yo lo vi en teatro dije, qué maravilla, o sea, está increíble, porque justo igual cuando platicas es como, sí, es que es alguien de drag, pero está haciendo teatro, ¿no? Y te dicen como, wow, yo no sabía que había teatro drag, ¿no? Y es como, pues está padrísimo, porque pues es otra manera de verlo, ¿no? Ay, no, es que es una pregunta muy, muy bonita. A ver, es que creo que todo surge mucho como con mi exploración de género y de identidad, ¿no? Justo también, es que creo que la pandemia fue un momento muy fuerte para todas, todos y todes, porque en ese momento, pues, yo fui haciéndome preguntas de quién era y si me sentía cómodo con lo que era, ¿no? Y cómo me expresaba. Entonces descubrí a partir de talleres de drag y de conversatorios con otras personas LGBT que había algo en mí que no necesariamente lo había podido nombrar, ¿no? Y eso era que yo era una persona no binaria. Entonces, al hacerme esta pregunta, fue, bueno, esa como conclusión, ese pensamiento, ¡pum!, explotaron miles de cosas en mi cabeza y entendí muchos veintes que sucedían en mis clases, ¿no? Por ejemplo, en la actuación, normalmente la regla es que si tienes un cuerpo femenino, solamente puedes hacer personajes femeninos, ¿no? O si eres un cuerpo masculino, solamente puedes hacer personajes masculinos. Y eso justo le pasó a una compañera en mi primer año que en el segundo semestre se nombró como persona trans y en la clase de actuación era como, no, 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 o sea, sí, pero pues tienes un cuerpo masculino, ¿no? Yo te puedo dar personajes femeninos porque es el primer año y pues así es el entrenamiento, ¿no? Entonces como que todo el grupo era como de, güey, pero pues, ¿por qué está sucediendo esto, no? O sea, no nos lo podemos permitir. Y fueron situaciones que yo también me fui encontrando mientras avanzaba en la carrera y en otros equipos de trabajo, como que me decían, es que tu masculinidad no es tan grande para ese personaje, ¿no? Tienes que ser más macho y era como de, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo me pides eso? O sea, es la humanidad, hay diferentes formas de expresarlo. Entonces descubrí
gracias a un apoyo de FONCA, de creadores escénicos, en la vertiente de creadores escénicos en formación, yo postulé y les mandé una tesis, bueno, una pregunta, ¿no? Como de una hipótesis de cómo sería un entrenamiento para personas no binarias en las cuales no necesariamente encajan en un personaje, ¿no? Un estereotipo de personaje, sino que al no tener binariedad, pues encajan en la diversidad de las posibilidades, ¿no? Entonces encontré en el arte drag esta posibilidad de que sin importar tu sexualidad, tu género, tu identidad, tus preferencias, o sea, podías hacer drag, o sea, no hay como límites o reglas, ¿no? O sea, puedes ponerte pelucas, tacones, llenarte de 3 kilos de maquillaje sin importar qué. Y ese me pareció como un lugar súper seguro, súper amable, súper atractivo, en el cual yo dije, vámonos, o sea, le lancé al ex Fonca esta pregunta, me apoyó, dije, tengo el apoyo, vámonos de fondo. Y también me di cuenta que se necesitaban historias, ¿no? De ser contadas por esos mismos personajes y por sus mismas vivencias en espacios culturales y que había personas con estas herramientas y técnicas teatrales o escénicas en las cuales también podían incursionar y que creo que también me parece súper importante que los espacios institucionales de teatro también los vayan aceptando y que yo creo que vamos como en camada, ¿no? Como cada vez vamos haciendo más comunidad drag teatrera en la cual nuestro arte es arte, ¿no? O sea, no cabe un lugar de prejuicio nada más porque nuestro ambiente laboral predomina en antros, sino como en diversos lugares. Entonces, eso, ¿no? Como que ahí fueron mis necesidades de decir, hay más campo, también somos artistas, tus prejuicios no nos definen, necesitamos exploraciones de nuestras identidades, necesitamos compartir historias y de ahí es como llegué a estos espacios y mira, gracias a este gran cuestionamiento también me llegan a mí como muchas preguntas para compartirte y una de ellas es, tú nos hablabas mucho, ¿no? Como, bueno, me compartías mucho de que nacía como necesidades personales, ¿no? De compartir lo que yo leía, bueno, lo que ustedes leían, o sus vivencias, de que habían como territorios diferentes y que la humanidad también se desarrolla de forma diferente en cuanto a eso. Y mi pregunta va hacia, ¿por qué crees que es importante que se sigan creando espacios para la diversidad y el empoderamiento femenino? Justamente, o sea, es que creo que este es un tema súper interesante, que pues también parte de ahí surgió Aquelarre, porque te digo, nosotros estábamos haciendo nuestros proyectos de titulación, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros teníamos estos intereses, ¿no? Claramente. Pero ya revisando como los datos duros, yo me acuerdo que en ese entonces revisamos las listas de los más leídos en México, ¿no? Una es muy difícil porque el registro es muy, muy raro aquí, pero la mayoría, incluso que en esa época estábamos justo como por el 8 de marzo, y que se supone que las mujeres estaban así como, uy, sí, no, le mujeres y eso, los más vendidos y los más leídos, 8 de cada 10 eran hombres. Y eran hombres o estadounidenses o eran ya así como Octavio Paz, o sea, los nombres más grandes, ¿no? Ni siquiera contemporáneos. Y el único lugar en donde estaba al revés, o sea, que eran como una lista de más mujeres leídas, era J.K. Rowling con Harry Potter y porque pues era la saga, ¿no? O sea, entonces, y obviamente pues sigue siendo una mujer blanca, cuestionable con sus opiniones, o sea, tiene una maquinaria detrás increíble, ¿no? O sea, es una cosa pues muy, muy grande. Y entonces dijimos, ¿y todo lo demás dónde se está leyendo, no? O sea, porque existe, sabemos que se escribe, nosotros lo leemos, nosotros lo buscamos, nosotros pues nos interesa, entonces, ¿dónde está, no? Y todo esto creo que es muy necesario por eso, porque al final, cuando llegan personas así, los señoros, a decirnos como, no, pues es que ya está lleno de mujeres todo esto, ya solamente publican mujeres y no sé qué, o gays, o sea, porque es como es el discurso, ¿no? Es como ya están en todas partes, ¿no? Y es como, sí, pero ¿dónde? A ver, enséñame, ¿no? ¿Tú los has leído? O sea, como genuinamente, si tú dices que todo está lleno de esto, pues, ¿qué has leído tú, no? O sea, ¿has leído algo más que no sea Octavio Paz? O sea, ¿me puedes dar esos datos? ¿Sabes de alguien más? ¿Dónde están en la realidad, no? Y creo que cuando ya empiezas a verlo así, es muy difícil porque una, pues se mueven por otros circuitos, precisamente como no estamos en lo más comercial, muchas veces pues se difunde de manera muy independiente y aunque hay muchísimo, no está en los canales más tradicionales, ¿no? Que también es luchar un poquito con eso y abrirnos puertas, porque si de por sí ya es difícil, que todavía te lo hagan más difícil de decirte como no queremos esto, pues es complicado, ¿no? Yo lo explico mucho con el ejemplo de los pambazos, porque es como, bueno, claramente nos ha pasado en
convocatorias y todo, como yo soy un señor que estoy escribiendo novela policíaca heterosexual así súper normada y quiero publicar con ustedes y es como, no, aquí no, y es como, esto es discriminación, ¿no? Y es como, no, pero imagínate que tú vas con la señora de los pambazos y llegas y le dices, ¿me da una quesadilla? Pues te va a decir que no. O sea, claramente te va a decir que no, te va a dar un pambazo y te puede dar tu pambazo más rico del mundo, pero no te va a dar una quesadilla porque no puede hacer eso, ¿no? Hay otros espacios, puedes ir a tu quesadillera de confianza, pero no es ahí. Entonces siento que justamente, o sea, hay muchos proyectos independientes en realidad y que cada uno tiene distintas enfoques, ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita enfocados en esto, hay quienes están justamente enfocados en cosas de coloniales, que también es muy importante, en proyectos acerca del ambiente, o sea, en cosas de ciencia ficción, o sea, como que cada cosa independiente está por ahí y son muy importantes, pero es esa diversidad, ¿no? Al final creo que ya hemos leído muchísimo a hombres, a heterosexuales diciendo cosas y también es algo que nos preguntábamos, ¿no? Porque cuando llegan con qué es la literatura LGBT sobre todo, muchos creen que es solamente lo mismo, ¿no? Es como algo sexual o que es solamente como literatura erótica y es como en realidad no. O sea, en realidad pues abarca muchísimas cosas más, ¿no? Como dices, esta no binariedad, dónde quedan esas personas. No es lo mismo las literaturas gays que las lésbicas, que las de personas no binarias, que hablar justamente como de esto que es sexualidades y luego género. O sea, hay muchísimas cosas y también es necesario explorarlos, ¿no? Y hacer estos espacios siempre es bueno. Más allá de todo esto como maquinaria, sino también quiénes lo leen, ¿no? O sea, ¿por qué lo estamos leyendo? Yo siento que cuando me di cuenta de la importancia de esto fue cuando empezamos a ir a ferias de libro, ya regresando de pandemia, y llegaban las chavitas, o sea, chavitas así, juventudes súper pequeñas, como de, ¿qué será? 14, 15 años igual, y venían con sus papás y, o sea, ellas se emocionaban para pedir los libros, como que tienes así como más juvenil, no sé qué onda, y es como padre ver que la gente está leyendo esto y que hay lugares que leer, porque yo siento que si yo hubiera estado justamente años atrás en una feria de libro, pues yo iba y justamente compraba los libros más así, ¿no? O sea, como, ah, voy a comprar a Dostoyevsky o a Julio Cortázar, me recomendaron Rayuela, ¿no? Y nunca lo leí, la verdad es que nunca lo leí, o sea, lo empecé y no quise hacerlo, ¿no? Quería otras cosas y no lo sabía. Entonces, tenerlo ahí a la vista es mucho más divertido, por una parte, y por otra también ver que van en familia, o sea, ver que muchas de estas juventudes van con sus familias y sus papás son los que nos dicen, ¿qué me recomiendas para entender? Y así, o sea, como, pues ya sabes, ¿no? Son papás y es como de, yo no entiendo nada de esto del abecedario, de la J, del ABC, no sé cuántas letras hay, pero dime qué me recomiendas leer para entender a mi hijo que me dijo que es no binario, no tengo ni idea de qué me está diciendo. Y entonces ya creo que justamente ver que hay un entendimiento, que hay eso, es lo que me dice como, está bien que surja. Así como última anécdota de esto también, tenemos un club de lectura y en el club de lectura acaba de surgir una parejita, entonces es como, mira, yo ya triunfé en la vida, triunfé aquí, porque están leyendo, están haciendo esto y sí se están cambiando cosas, pero a partir de cómo nos relacionamos, ¿no? Y creo que eso es muy, muy bonito. Y justo pues hablando de todo esto, ¿cómo llegaste también a las juventudes y a las infancias? ¿Por qué con ellas? ¿Cómo te gusta trabajar? Creo que es muy bonito y muy valioso saber cómo te estás acercando tú a ellos, o sea, como a estas infancias, juventudes, por qué quieres hacerlo y pues sí, o sea, cómo te ha cambiado esto, que es increíble. A mí, nosotros hemos visto justo un programa de drag que son cuentacuentos, entonces me parece increíble porque pues es eso, ¿no? O sea, justamente la comunidad LGBT es mucho más que solamente literatura erótica, podemos tener cuentos infantiles de drag y, o sea, yo veo a los niños maravillados y es como maravilloso, maravilloso. Si no me equivoco, este proyecto se llama Drag Story Hour. En este también yo pertenezco, recién también apenas me integraron. Y también yo les conocía porque, o sea, también, o sea, en lo particular decía, es que qué bonito compartirles esa diversidad de literatura, ¿no? Que creo que es súper necesaria para hacernos como, para respondernos y hacernos preguntas en esas edades. Y creo que en lo personal, fue como una forma muy orgánica en cuanto a mi mero propósito de hacer drag. O sea, como que mis shows siempre me decían, es que son raros, ¿no? O como que no caben en un antro, o como que tienen alguna peculiaridad muy rara, muy diferente. Y yo decía, pero ¿por qué si también hago drag? ¿No? Como, ¿cuál es la diferencia? Hasta que me di cuenta que como el tratamiento que tenía, pues era eso, ¿no? Como que mi público quizás no era de adultos en antros a las 12 de la medianoche, sino que eran al mediodía o las tardecitas en una plaza con niños y adolescentes y demás, ¿no? Entonces,
me di cuenta que esas historias, y también creo que por mi formación teatral, pues ya tenía como un público focalizado y creo que el recibimiento siempre ha sido como súper lindo. O sea, creo que hay dos vertientes, ¿no? Como las niñas que se divierten al ver al payasito de colores y que también quieren jugar y correr y ver los títeres y cantar las canciones. Y los papás que creo que también siento bonito porque, porque veo en sus caras como un reflejo de creo que hay una posibilidad de un mundo diferente, ¿no? O sea, yo siempre he creído eso, como que hay una posibilidad de que las nuevas generaciones vivan diferente a como a nosotras nos tocó, ¿no? En cuanto a la que ya no exista la posibilidad de salir del closet, ¿no? Que el closet no exista porque eso fue una imposición, ajá, nos lo impusieron, ¿no? Como de, es que tienes que salir y tienes que crearte otra realidad. Y es como, no, pues somos personas, ¿a poco los heterosexuales salen del closet? No, como, ¿por qué a nosotros sí? Entonces veo como en las caras de los padres como otras posibilidades de mundo, veo como seguridad, veo esperanza. La verdad nunca me ha acercado a decir como de, ay, tú eres un padre diverse. Este, nunca me han preguntado, nunca les he preguntado eso, pero vaya, veo como una posibilidad de decir, creo que el mundo está cambiando y eso es bonito. Y pues nada, eso fue como esos son como mis acercamientos con esos públicos y la verdad ya me siento muy feliz porque algo que creo que muy criticado es que dicen de que el drag solamente es para adultos y como es pervertido y que cómo van a ver personas encueradas y yo les digo, a ver, o sea, creo que hay tipos de artes, ¿no? O sea, como hay cine de terror, hay cine de ciencia ficción, hay cine de caricatura o de animación, hay musicales, también en el teatro, también en la literatura. Es como, obvio, también va a haber otra vertiente de drag para infancias. O sea, es obvio que yo no me voy a ir encuerade a presentarles un cuento, ¿no? O un show de títeres. ¿No? O sea, no, o sea, también hay tratamiento, por eso digo, como somos artistas, porque sabemos lo que hacemos, sabemos cómo tratamos esas historias o estos shows para las edades a las cuales nos presentamos, ¿no? Y para mí creo que es un goce, porque mientras presento a niñas, también creo que mi niña interior me sonríe y me dice, todo va bien, todo va muy bien, y de ahí es como mi acercamiento. Y hablando como de eso de lo personal, lo íntimo y nuestras necesidades, quisiera igual hacerte una pregunta, ¿no? De si tuvieras que darle un mensaje a tu yo del pasado y quizás a tu yo del futuro en cuanto a toda tu experiencia de aquelarre de tinta, ¿cuál sería? Pues mira, qué difícil, ¿eh? Qué padre igual esto que dices de cómo llegaste a las infancias y juventudes, porque aparte creo que es un público muy difícil. Creo que los niños, las infancias son el público más difícil. Se aburren y se van, ellos no tienen miramientos. Y creo que precisamente hablando de esto, o sea, como hablando de mi yo del pasado, depende de qué tan al pasado vayamos, pero algo que sí creo que siempre ha sido constante en mi vida es que me gusta leer. Nadie sabe de dónde aprendí a leer, o sea, es una anécdota que cuentan aquí en la casa que un día como que ya leía, o sea, mi tía tenía una tienda de regalos y me puse a leer las tarjetas de regalos ahí, creyeron que me las había memorizado o algo. Y no, o sea, y así, o sea, empecé a leer y ya desde entonces no me he podido detener. Entonces, tal vez creo que mi consejo sería ese, que sí siga con esa confianza, con esa intuición de leer, ¿no? O sea, como si esto es lo que te gusta, hazlo, porque al final la literatura creo que sí cambia vidas, o sea, en general el arte creo que es algo maravilloso, vas a una obra, lees un libro y creo que es lo que cambia todo esto. Yo lo diría justamente con lo que nos pasó en pandemia, porque surgiendo de esto, a mí yo del pasado, la pandemia fue un periodo en donde todos estábamos muy raros y pasaron muchas cosas y de repente sí era la locura total, ¿no? El descenso a la locura total. Y yo creo que lo que me ayudó muchísimo fue que empezamos a leer en conjunto, o sea, que estas cosas que se supone que son más solitarias, las empezamos a socializar y yo leía con mi roomie justamente, íbamos leyendo los libros, entonces nos veíamos como de un cuarto a otro y era como, qué padre, ¿en dónde vas? ¿Qué vas? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y después pues ya empezamos talleres y cosas así, y después surgió Aquelarre y entonces también era eso, ir leyendo en conjunto esas actividades que te dicen, no, pues es que el escritor y los lectores están así en su casa solos, ¿no? Pero hacerlo en conjunto creo que cambia tu vida y creo que es algo muy divertido. Y si eso pasa con la literatura, pasa con muchas otras cosas, me pasa con series, me pasa con películas, cuando vas al teatro, cuando vas a un concierto de música, o sea, creo que son esas cosas las que nos mantienen vivos, ¿no? Y ese sería mi consejo como para mi yo del pasado, que siga esa intuición de que
pues eso es lo bonito, ¿no? O sea, que si algo te cambia la vida, nunca despiertas y dices, el día de hoy voy a tener el día que me va a cambiar la vida, ¿no? Pero a lo mejor ese día sin querer fuiste a un museo o fuiste a algo, te invitaron a la salida de la escuela y sales y ves una película y te cambió la vida. Entonces, ¿cómo te sientes ahorita con Puchi Puchi, con tu personaje en donde estás? ¿Cómo lo ves ahorita que estás en piso 16? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Porque es un acompañamiento pesado, pero muy divertido. Ay, Dios, me la regresaste bien fuerte. Híjole, Pucci en piso 16 me ha ayudado a crecer, o sea, me ha ayudado a madurar como joven adulto. Me ha enseñado que del error también se aprende, me ha enseñado que somos humanos, o sea, que no existe una maquinaria capitalista que te dice como tienes que ser perfecto, tienes que hacer todo en tiempo y forma y si no lo logras, pues eres un asco de persona y eres una basura, ¿no? O sea, como no, o sea, Puchi Puchi me ha relajado y me ha dicho como respira, también se vale tener miedo, también se vale fracasar, también se vale decir no puedo, también se vale decir no tengo la respuesta si necesito ayuda. Entonces, todo esto estas preguntas y esta sensibilidad que Pucci le ha dado a Fabián, creo que las he visto mucho en los talleres, ¿no? Que a veces, o sea, que a veces yo me preguntaba como de, es que en piso se supone que tenía que tener todas las respuestas, ¿no? Pero necesariamente no, o sea, creo que piso me ha dado más preguntas y más inquietudes y más áreas de decir, oh, ¿ahora qué hago con esto, no? Entonces, eso ha surgido, pero siento bonito porque Pucci yo siento que sí me acompaña y me agarra de la mano y me dice, tranquile, o sea, quizás hoy fue un día oscuro y nublado, pero ya se acabó el día, mañana va a pasar otro y adelante, sigamos, sigamos. Y creo que también me ha dado mucha fortaleza en decir, creo que es importante, me dice Puchi, como Fabián, es importante lo que haces y lo que está sucediendo, ¿no? O sea, creo que mientras tú te sanas, hay alguien que ve tu show, ya sea adulto con su niña interior, o un niño que está ahí viendo el show, dice que le vas a cambiar, ¿no? Como a ti, o sea, le vas a cambiar como la perspectiva de la vida, va a tener ese recuerdo que quizás tú hubieras gustado tenerlo, ¿no? Entonces, pues nada, creo que eso es lo que yo concluiría de lo que ha sucedido con este acompañamiento y con Puchi Puchi. Ay, pues muchas gracias. Está súper interesante todo esto que nos cuentas. Yo sé, creo que sí, justamente pises esa oportunidad de permitirnos fallar, pero a la vez seguir adelante, que muchas veces necesitamos ser más compasivos en general en la vida, ¿no? Sí, 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 total. O sea, en verdad, yo agradezco mucho a Pisito de que me ha recibido con los brazos abiertos y que también se fijó como, yo creo que, no sé si hablo por las dos, pero que se fijó en nuestras iniciativas, en nuestros discursos y que dijeron como, este tiene pertinencia social, es importante que la sociedad lo conozca y que se desarrolle y que nos permita, creo que más que nada, desarrollar la iniciativa, el proyecto a nosotras, ¿no? Como Dios nos entender como, o sea, nos da como herramientas y nos dice, no, siento que pisas como la mamá o el papá que te va a enseñar a nadar y te dice, órale, está bien, te dice, pero aquí te estoy vigilando, o sea, tú puedes. Entonces, nada, también agradezco como eso a Pisito, ver qué gusto haber conversado, conocernos, me da mucha alegría que tú ya pasaste por piso y verte hablar maravillas de tu iniciativa. Espero yo también en un futuro muy cercano también poder decir esas maravillas de experiencias y de crecimiento con Puchi Puchi. Y en verdad, gracias por compartir ese espacio también conmigo y por conversar. Qué gusto conocerte. Igualmente un gusto conocerte y a tu iniciativa. Y sí, o sea, la verdad es que te lo digo desde acá, que llevamos un año fuera del proyecto, pero bueno, o sea, de piso, pero ha sido algo que nos cambió la vida. Creo que es eso, al final antes lo veíamos como algo muy, muy lejano, que no sabíamos a dónde iba, y ahorita seguimos sin saber a dónde vamos, pero ya aceptamos que eso es parte de esto, ¿no? Es como, no sabemos a dónde vamos, seguimos en construcción, tenemos muchas preguntas, pero ya sabemos que esto es lo que queremos y cómo lo estamos queriendo, ¿no? Y a veces va a cambiar y está bien. Entonces, sí, sí, Piso es como esa mamá que te avienta, pero pues sigue ahí y te sigue cuidando, ¿no? O sea, no se despreocupa de ti. Entonces, pues muchísimas gracias. Igual qué bonito conocerte, conocer que estamos en cosas así similares, pero hay mucha diversidad y eso es increíble. Y bueno, quiero aprovechar el espacio para invitarles a las personas que nos están viendo a que vean el siguiente episodio que aquí se está preparando, se está cocinando para que estén al pendiente y ver qué conversaciones y temas van surgiendo.